Hola compañeros, mi nombre es Lisbeth Morales Mariano y les hablaré sobre las cementaciones, sus tipos y clasificaciones. A lo largo de este video hablaremos sobre cementación primaria, forzada, sobre tapones de cemento y las técnicas de cementación en aguas profundas. Una cementación consiste en la colocación de una lechada de cemento en el espacio anular existente entre la tubería de revestimiento y la formación. Su objetivo principal es asegurar la integridad del agujero, creando un aislamiento zonal, anclaje y sustentación de la sarta de revestimiento, protegiendo la tubería de revestimiento y creando sustentación en el agujero. También nos sirve para desplazar el fluido de perforación. Después de perforar un intervalo hasta la profundidad deseada, una brigada remueve la columna de perforación dejando el agujero lleno de fluido de perforación y después introduce una tubería de revestimiento hasta el fondo del pozo. Un programa de intubación habitual consiste en introducir primero una tubería de revestimiento guía que nos sirve para aislar la zona de que se pueda contaminar con fluidos de perforación o fluidos externos o evitar derrumbes por zonas no consolidadas. Una tubería de revestimiento de superficie nos sirve para mantener la integridad del pozo. Una tubería de revestimiento intermedia que aísla las zonas depresionadas, zonas fracturadas, zonas con pérdidas de circulación o zonas con hidrocarburos. Y una tubería de revestimiento corta de producción o liner, que esta nos aísla las zonas productoras de la formación. El extremo inferior de una tubería de revestimiento está protegida por una zapata. Pueden ser zapatas guías o zapatas flotadas. Estos son dispositivos usados con un extremo en forma de bala que guía la tubería de revestimiento al centro del pozo. Una zapata guía es usada en profundidades someras o moderadas, combinadas con un cople flotador o de autollenado. Una zapata flotada tiene el objetivo de incrementar la flotación de la tubería de revestimiento para reducir los esfuerzos en el gancho y en el mástil. Estas tienen una válvula de retención que impide el flujo inverso de los fluidos que pasan desde el espacio anular hasta el interior de la tubería de revestimiento. También contamos con equipo de flotación, que es equipo subsuperficial. Este reduce los esfuerzos del mástil y la fatiga por incremento de peso en las tuberías. Está conformada por zapatas y coples con válvulas de contrapresión. Los coples son colocados arriba de la zapata y alojan el tapón limpiador y el desplazador. El equipo de autollenado contiene zapatas y coples de llenado automático con válvulas de contrapresión. Estas válvulas se modifican antes de introducirlas a la tubería, se bajan en forma de abierto para permitir el llenado y circulación inversa. El equipo de llenado diferencial combina los sistemas del equipo de flotación y de autollenado. Este regula el nivel del fluido, reduce la función de la carga al gancho y evita el sobreflujo, dado que el anular no está restringido. Los centralizadores son dispositivos que se colocan a lo largo de las secciones críticas de la tubería de revestimiento, evitando el atascamiento mientras ésta se baja. También mantienen la tubería de revestimiento en el centro del pozo. Existen los centralizadores convencionales para agujeros verticales y para para perforación direccional u horizontal se utilizan centradores sólidos. Dentro del equipo subsuperficial también tenemos colgadores, soltadores, camisas soltadoras y el tie-back. Un colgador se utiliza para cementar una tubería de revestimiento intermedia en dos partes, como colgar el liner en una tubería de revestimiento anterior. Una camisa soltadora proporciona un sello hidráulico durante la cementación. Un soltador se utiliza para soltar la tubería de revestimiento corta después de que se termina la cementación. El tie-back se utiliza para cementar una tubería de revestimiento corta en dos partes. Este es un dispositivo que tiene dos sellos que al entrar en contacto con la camisa soltadora proporcionan un sello hidráulico
evitando así que el cemento caiga dentro de la tubería de revestimiento. Una vez instalado todo el equipo subsuperficial, procedemos a inyectar un lavador químico y un fluido espaciador. Estos fluidos ayudan a limpiar la tubería de revestimiento y también ayudan a mejorar la adherencia del cemento. Un lavado químico es un fluido a base de agua y un fluido espaciador son fluidos densificados y se bombean en flujos laminares o turbulentos. Después, debido a que la lechada de cemento y los fluidos inyectados anteriormente no son químicamente compatibles, se introduce un tapón inferior. Estos son dispositivos elastoméricos que proporcionan una barrera física entre los fluidos bombeados adentro de la tubería de revestimiento. El tapón inferior es vacío por dentro y separa la lechada de cemento del fluido de perforación. Estos poseen una membrana que se rompe cuando se asienta en la parte inferior de la tubería de revestimiento. Estos se cargan y se lanzan desde el cabezal de cementación. Una vez colocado el tapón inferior, se inyecta un volumen de lechada de cemento conformado por agua, cemento y aditivos. El cemento Portland es el uso más común en operaciones de cementación. Es un tipo de cemento hidráulico que fragua y desarrolla resistencia a la compresión. Está compuesto por silicato de calcio y aluminato de calcio, que se hidratan al agregar agua. De acuerdo a las posibles temperaturas que se debe enfrentar el cemento, los diseñadores de cemento han desarrollado varios tipos. El American Petroleum Institute tiene una clasificación de acuerdo a la clase de cemento, que va de acuerdo a su profundidad y a la temperatura. Existen 8 clases. El volumen de lechada se inyecta en dos partes o 2 fases. La primera consiste en una lechada de bombeo inicial, que es de baja densidad y de alto rendimiento. Está diseñada para rellenar y cubrir la sección superior del anular. La segunda lechada es el bombeo de lechada de cola, que es una lechada de mayor densidad. Está diseñada para cubrir la parte inferior del anular desde el fondo del agujero. Después de la lechada, se introduce el tapón superior. El bombeo continuo de la lechada de cemento hace que el fluido de perforación sea desplazado por el anular hacia la superficie. El tapón superior es sólido y separa la lechada del fluido del desplazamiento. El bombeo Después del tapón inferior se introduce un fluido de desplazamiento que empuja el tapón superior y la lechada hacia abajo por la tubería de revestimiento. Cuando el tapón superior llega al tapón inferior y toda la lechada de cemento ha sido desplazada hacia el anular, ocurre un aumento de presión. Y después se hace una revisión de los flujos de retorno, es decir, se verifica que todos los fluidos como el lavador, el espaciador y el fluido de perforación hayan sido desplazados correctamente hacia superficie. Después de efectuar una operación de cementación y una vez concluido el fraguado de cemento, se realizan pruebas para verificar que la integridad y el desempeño de la cementación sean o cumplan los objetivos del diseño inicial. Estas son técnicas de evaluación del cemento, que son pruebas hidráulicas o adquisición de registros de pozos. Las pruebas hidráulicas se realizan de la siguiente manera: aplicando presión en la tubería de revestimiento para verificar la integridad mecánica de la sarta. Después se remueve el restante de la lechada o del cemento de la zapata y se hace una prueba de integridad de presión incrementando la presión interna de la tubería de revestimiento hasta exceder la presión que se va a aplicar en la etapa siguiente. La adquisición de registros de pozos se usa para evaluar la calidad de cemento detrás de la tubería de revestimiento. En esta se usan herramientas de registros ultrasónicos y acústicos que nos proporcionan datos sobre la adherencia del cemento, la integridad de la adherencia del cemento entre el cemento y la tubería de revestimiento y nos indica si hay existencia de fluido. Ahora hablaré de la cementación de las distintas tuberías utilizadas en la cementación.
En el tubo conductor muchas veces no requiere cementación y es asentada mediante un martinete. Cuando se efectúa una cementación, existen dos tipos. Una es a través de una tubería de perforación y la otra es introduciendo tubería macarrón a través del espacio anular. La tubería de revestimiento de superficie es a través de una tubería de perforación y se inyecta primero una lechada inicial y una lechada de cola. La tubería de revestimiento intermedia puede cementarse hasta la superficie o hasta la zapata de la tubería de revestimiento anterior. En esta se inyecta una lechada extendida y una lechada de cola. La tubería de producción se cementa con una sola lechada o con una lechada inicial extendida y una de cola, que la lechada extendida se mezcla con aditivos como un extensor, un aditivo ligero y un retardador. Y la de cola tiene un retardador, un dispersante y aditivos para la pérdida de fluido. Un liner son tuberías de cementación que no llegan hasta la superficie y son colgadas desde la zapata de la tubería de revestimiento anterior. Estas también se pueden utilizar como tuberías de producción y la ventaja de esto es que se utiliza menos tubería y por lo tanto reducen el costo del pozo. El linear string es una técnica usada con tuberías de revestimiento de diámetro más grande. Es decir, que se introduce una tubería de perforación adentro de la tubería de revestimiento y crea un conducto para bombear los fluidos hacia el anular entre las dos sartas. El equipo está conformado por zapatas y coples mucho más grandes. Las medidas de las tuberías van desde 10 3/4 de pulgada y mayores. Las velocidades de bajada para estas operaciones deben ser lentas y el equipo de flotación debe estar llenándose constantemente para evitar el colapso de la tubería de revestimiento. El equipo superficial de una cementación está conformado por el equipo de material a granel que almacena el cemento seco y lo transporta hasta el sistema de mezclado. Las unidades de bombeo que suministran potencia y presión y también controlan el caudal y la presión de bombeo. Las líneas de tratamiento, que son un conjunto de tuberías, de válvulas y de test que llevan el fluido o la lechada de cemento hasta el pozo. Los sistemas de aditivos de líquidos, que almacenan y miden la cantidad de aditivos de la lechada de cementación. También están los sistemas de mezcla, que indican las proporciones de cemento seco y de fluidos de mezcla. Un mezclador de baches mezcla volúmenes de lechada y en ellos se puede modificar la densidad hasta la que se requiera. Los tanques de fluido almacenan y preparan los volúmenes de lechada. Una cabeza de cementación consiste en un dispositivo que se conecta directamente con las unidades de bombeo y se instala en la parte superior de una tubería de revestimiento para distribuir los flujos y los volúmenes de lechada. Bien, cuando las operaciones de adquisición de registros nos indican que la cementación es defectuosa, ya sea porque la adherencia del cemento es pobre o porque existe una comunicación entre las zonas, se implementan técnicas de cementación con fines de remediación que llamamos cementación forzada. Esta consiste en inyectar una lechada de cemento a una presión indicada a través de los agujeros que existen en el revestidor y que nos comunican con el espacio anular. Su objetivo principal es corregir posibles fallas en cementaciones primarias y establecer un aislamiento zonal. Durante las operaciones de perforación y determinación de pozos, la cementación forzada tiene distintas aplicaciones, como evitar la intrusión de fluidos como agua o gas en zonas productoras, también cuando el lodo de perforación no ha sido removido completamente por la lechada de cemento y se forman burbujas o canales de fluido o de cemento contaminado. También se utiliza para abandono de intervalos, como zonas depresionadas o zonas no productoras, y para sellar zonas con pérdida de circulación. Se utiliza para reparar fugas en una tubería de revestimiento cuando ésta presenta fallas por fenómenos de corrosión.
La cementación forzada tiene distintas clasificaciones. Tiene 3 clasificaciones, de acuerdo a sus técnicas de colocación, a sus métodos de bombeo y a sus métodos de aplicación. Las técnicas de colocación son con baja presión y con alta presión. Colocación a baja presión consiste en inyectar un volumen de cemento a una presión inferior que la de fractura de formación y se utiliza sobre todo para rellenar cavidades de las perforaciones o canales interconectados. La colocación con alta presión ocurre principalmente en canales aislados detrás de las tuberías de revestimiento, en microanulares y en perforaciones obstruidas. Lo utilizamos cuando no podemos inyectar el volumen de lechada a baja presión y entonces se procede a fracturar la formación e inyectan volúmenes muy altos de lechada. De acuerdo a sus métodos de bombeo tenemos bombeo continuo y bombeo intermitente. El bombeo continuo consiste en bombear de forma ininterrumpida un volumen de lechada determinado hasta que alcance la presión de inyección final. El bombeo intermitente se aplica de forma intermitente presión a un caudal de entre 0.25 y 0.50 barriles por minuto en un tiempo de 10 a 20 minutos o depende de la formación. En formaciones duras pueden ser 5 minutos y en formaciones blandas hasta 30 minutos hasta que alcance la presión de inyección final. En este método, la presión inicial presenta pérdidas de fluido hasta que logre estabilizarse. De acuerdo a sus métodos de aplicación, tenemos cementación forzada a través del cabezal de revestimiento. En esta no se utiliza una herramienta de aislamiento del pozo, es decir, la tubería de revestimiento y el cabezal de cementación están expuestos a las presiones de inyección final. Se aplica a profundidades pequeñas y cuando tenemos perforaciones abiertas por debajo de la zona que se va a cementar, es necesario introducir un tapón mecánico. Tenemos también herramientas de cementación forzada, que utilizamos 2 técnicas diferentes. Estas varían en el uso o no de herramientas de aislamiento llamadas empacadores de cementación forzada. En los empacadores recuperables se corren y se asientan mediante una tubería de perforación o de producción. Estos se asientan en superficie por medio de rotación y también se les aplica una fuerza para expandir los elementos de sello. Los empacadores perforables, estos se corren mediante una tubería de perforación o un cable y se muelen, una vez utilizados, se muelen después de que termine el proceso de fraguado de cemento. Para la colocación de estos, un retenedor de cemento se baja con una herramienta de asentamiento. A medida que va bajando, una válvula de camisa se abre para que permita el llenado de la tubería. Y cuando este empacador llega a su tensión de asentamiento, alcanza la tensión de asentamiento, mediante una rotación a la derecha de la tubería se libera el empacador y se recupera después la herramienta de asentamiento mediante un cable. Después, mediante otra rotación de la tubería a la derecha, la tubería libera el empacador, se retira la tubería y comienza el empacamiento del retenedor de cemento. Otras herramientas son los tapones mecánicos que pueden ser recuperables o perforables. Tenemos 2 tipos, el tipo empacador y tipo copa. El tipo copa se utiliza a pocas profundidades y a presiones moderadas. Estos se asientan mediante presión y se recuperan mediante camisas de recuperación. Los de tipo empacador tienen un diámetro exterior más pequeño y cuando se asienta el tapón se liberan los elementos de sello que también contraen la tubería de perforación y permiten el paso de fluidos a través de la herramienta. Estos se asientan y se liberan mediante rotación de tubería a la derecha. Otro tipo de aplicación es la cementación forzada con empacador con tubo de fondo. Se utilizan empacadores recuperables y el tubo de fondo garantiza una buena colocación de la lechada en la zona. Este método se utiliza principalmente cuando necesitan asentar un tapón mecánico en un liner para poder cementar el colgador del liner.
o también en fugas cuando existen fugas en la tubería de revestimiento anterior. La cementación forzada con empacador y sin tubo de fondo se utilizan también empacadores recuperables y esta cementación es aplicada en tramos cortos y fugas en la tubería de revestimiento debido a que puede existir comunicación en las zonas o pérdidas de fluido. No se recomienda su uso para cementar canales detrás de la tubería de revestimiento. La cementación forzada con retenedor de cemento. Se utiliza una herramienta de aislamiento perforable, que son las que ya vimos anteriormente. Y cuando es difícil, se implementa cuando es difícil o poco seguro mantener la presión final de cementación forzada. En casos también de que se tengan pérdidas de circulación o cuando tengan comunicación en dos zonas. Utilizan una válvula de control que se sitúa en el retenedor de cemento. También otro método es la cementación forzada con tubería flexible. Se utiliza para cementar zonas agotadas o zonas con intrusión de agua o gas en un pozo productivo y no se necesita emplear un equipo de perforación o herramientas recuperables. Las herramientas y equipos que se utilizan en superficie para la cementación forzada son equipos de mezcla y bombeo de cemento estándar, que incluyen unidades de bombeo, equipos de material a granel, compresores de aire y líneas de tratamiento. También mezclador por baches, herramientas de aislamiento del fondo de pozo que vimos anteriormente y manifold de cementación forzada, que eso sirven para controlar la distribución de flujos. Los tapones de cemento son técnicas balanceadas de colocación de un volumen de cemento relativamente pequeño a través de tuberías de perforación o de producción o mediante herramientas especiales en una zona determinada. Su objetivo principal es proveer un sello contra el flujo de los fluidos verticales en un pozo o crear un soporte para el desvío de la trayectoria del pozo. Los objetivos en un agujero entubado son abandonar intervalos depresionados, proteger el pozo temporalmente, establecer un sello y así abandonar el pozo o proveer un punto de desvío en ventanas. En un agujero descubierto es para abandonar la parte inferior de un pozo, para sellar zonas por pérdidas de circulación, para iniciar una perforación direccional, abandonar capas de formación indeseables o aislar una zona para pruebas de formación. Existen diversos tipos de tapones de cemento, como tapón de desvío, que se utiliza en perforación direccional para así alcanzar el objetivo del curso deseado. Cuando también se utiliza como una solución disponible cuando en una operación de pesca no se puede llevar a cabo. Estas deben desarrollar altos esfuerzos compresivos, hasta de 8.500 psi. Se utilizan lechadas de agua reducida y de alta densidad, mayores de 2.16 gramos sobre centímetro cúbico, y utilizamos cementos duros, densos y de baja permeabilidad. Cuando un pozo alcanza el final de su vida productiva, se emplean tapones de abandono que también también sirven para prevenir la comunicación entre zonas y la migración de fluidos. Se utilizan para zonas o formaciones agotadas y se colocan frente a zonas potenciales de alta presión y desde ahí se colocan todos los demás tapones hasta llegar a la superficie. Un tapón por pérdida de circulación se coloca frente a la zona perdida para detener esas pérdidas de circulación. Se utilizan lechadas de cemento puro o lechadas isotrópicas que desarrollan esfuerzos gel. También se coloca un tapón por encima de una zona para prevenir su fractura por presiones hidrostáticas que se puedan desarrollar durante la cementación de una TR. Un tapón para pruebas de formación se implementa cuando existe una formación suave o débil que pueda aportar fluidos indeseables y es imposible colocar un ancla de pared o un tapón mecánico. También se utiliza para aislar la formación a probar, evitando así que se fracture la zona débil. El método para aplicación de un cemento es el de tapón balanceado, que consiste en introducir una tubería de perforación en el pozo con un difusor de flujo hasta la profundidad deseada.
Después se coloca un volumen espaciador, que es un lavador químico y un espaciador densificado antes y después de la lechada. La lechada se deja dentro de la tubería de perforación por arriba del nivel de cemento que se encuentra en el anular para que así pueda estabilizarse. Después se coloca el fluido de desplazamiento hasta la cima calculada del tapón. Cuando se han introducido todos esos fluidos, se permite que el tapón alcance su equilibrio hidrostático. Una vez alcanzado, se retira la tubería a velocidad lenta entre 3 y 5 minutos por lengada. Después se circula en reverso, desalojando el sobrante de lechada. Esta operación es si fuera programada. En caso de que no fuera programada, la tubería de revestimiento se saca a velocidad lenta y se aleja del frente lavador. Entonces, se cierra el pozo y se deja el tiempo estimado para que alcance sus esfuerzos compresivos. Una vez terminada esa operación, se saca la tubería y se introduce una barrena más pequeña para que afine el tapón. Una herramienta auxiliar para la colocación de un tapón es el dump bailer, que se utiliza para colocar pequeñas cantidades de cemento encima de tapones puentes o de retenedores de cemento, proporcionando sellos a las presiones más fuertes y durables. Las características del dump bailer consisten es una botella metálica que tiene dos tamaños, de 2 1/8 de pulgada y 1 16 de pulgada, con una capacidad de 18 litros. Es bajada mediante un cable de acero de 5/16 o de 7/32 de pulgada. El dump bailer se activa eléctricamente cuando toca el tapón puente, que el tapón puente es colocado mediante una herramienta llamada Mechanical Plug Web Tool. El dump bailer se corre a través de la tubería de perforación o de producción. También está la herramienta de desviación, que se conecta al extremo de la tubería de perforación o la tubería en la cual se coloca el tapón de cementación. Está equipada con 2 jets orientados de manera que los fluidos bombeados a través de ella asciendan hacia el espacio anular. También tenemos centralizadores de tubería de perforación que ayudan a colocar la tubería de perforación y evitar que se mueva, y también el paso de fluidos controlado. Las píldoras viscosas crean una base para las lechadas más pesadas en los lodos más ligeros que evitan que se hunda el cemento. Cuando no se colocan píldoras viscosas o centralizadores, se tiene un correcto desplazamiento de los fluidos, entonces la operación de taponamiento ha fallado. Una herramienta de colocación, también existen las herramientas de colocación, que están conformadas por un sub de llegada en el extremo de la tubería de perforación. Esta va encima de la herramienta de desviación, y un sublocalizador que es colocado a una distancia calculada arriba del sub. Las bolas y dardos para tubería de perforación. Los dardos contienen aletas de caucho o también hay esponjas o bolas de caucho de perforación. Estas pueden bombearse antes de la lechada de cementación para limpiar el diámetro interno de la tubería de perforación e indicar la localización de los tapones. Los flujos someros de agua, de gas o de arena, que ocurren principalmente a profundidades que van desde 150 metros hasta 760 metros, ocurren en zonas con formaciones no consolidadas, formaciones presurizadas o zonas de rápida sedimentación. Esto lleva al descontrol del pozo, y es por eso que se han implementado nuevas técnicas para la cementación y la perforación en aguas profundas. En las tuberías de revestimiento ahora se considera incluir una tubería de revestimiento debajo de las zonas con flujos someros. Los sistemas de cementación deben ser ligeros para que las presiones ejercidas durante la operación de cementación sean inferiores a la de presión de fracturamiento. Los diseños de las lechadas
Deben tener un control de la pérdida de fluido, que no debe ser mayor de 50 mililitros por cada media hora, evitando así modificar la reología de la lechada o disminuir su densidad. Los periodos críticos de hidratación deben ser breves para evitar el flujo de gas o de agua hacia el cemento. Los fraguados de cemento deben de tener permeabilidades bajas para así establecer el aislamiento zonal más efectivo y duradero. Las condiciones de cemento a bajas temperaturas hacen que los tiempos de fraguado sean mayores. Los cementos usados en aguas profundas, tenemos los cementos ligeros que tienen unas permeabilidades menores que la del cemento Portland de clase G y sus resistencias a la compresión son similares. Los cementos ultraligeros como el Lightcrete son eficaces a temperaturas de 27 hasta 232 grados centígrados. Alcanzan presiones de fondo de 8000 psi y también son utilizados en lechadas cuyas densidades varían de 0.98 a 1.50 gramos sobre centímetro cúbico. Esta lechada, una vez que termina su proceso de fraguado, alcanzan las compresibilidades y resistencias de un cemento convencional de tipo Portland. Los cementos espumados que tienen una inyección de nitrógeno durante el bombeo de la lechada reducen la densidad de la lechada sin reducir la resistencia de compresión.